de Lucas, donde tuvimos la lectura devocional, ese pasaje que siempre forma parte de nuestras reflexiones navideñas, junto con Mateo. En el verso 18, la reacción de las personas al escuchar el mensaje de los pastores. Dice que cuando vieron al niño, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de él, y dice la palabra, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Es una realidad que cada persona que escucha el mensaje del nacimiento de Jesús o lo rechaza porque no lo cree o se maravilla ante la grandeza de Dios. No hay una tercera posición. O lo aceptamos o lo rechazamos. Creo que aquellos que hemos conocido a Jesús y meditamos en lo que es la Navidad, en lo que significa, en lo que Dios hizo por nosotros, en el comienzo de su plan redentor para rescatarnos, nos quedamos maravillados. Es un suceso único. Por eso me gustaría, en esta oportunidad, que juntos reflexionemos en esas maravillas de la Navidad. Padre, gracias por la bendición de usar este lugar para traer tu palabra. Reconocemos, Señor, nuestra incapacidad humana y te suplicamos que tu Espíritu Santo hable por medio nuestro a tu pueblo. Háblanos acerca de tu palabra aquí presente, en la cual leemos del nacimiento del Salvador. Ilumínanos, Señor, para entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Tristemente mucha gente habla de Navidad y no tienen la más mínima idea de lo que significa. Festejan, celebran y todo no pasa de ser una celebración superficial. Algo que produce una alegría temporal. Algo que no va más allá de la fachada, ¿verdad? Tristemente la Navidad se ha convertido para muchos en una fiesta profana y profanadora, pues trivializa lo esencial de su mensaje. En realidad es una celebración espiritual y se ha convertido en una celebración carnal. En lugar de llamar a las personas a la meditación, los lleva o ellos lo toman como diversión, satisfacer los instintos más primarios como comer y beber, y a veces sin freno. Ahora, nosotros sabemos que esta es una celebración única y que no importa cuándo realmente Jesús nació, la fecha no es importante. Perdernos en los detalles de que si fue en tal fecha u otra es perder el significado de la celebración. Lo importante no es cuándo, sino que nació, el hecho. Y lo importante no es solo que nació, sino que nació con un propósito, y es salvar al mundo. Como dice la palabra, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿en qué consiste lo auténticamente maravilloso de ese nacimiento que iluminó gloriosamente el mundo? Ha sido único, no ha habido otro como Él. A la luz del texto bíblico de Lucas hay tres grandes maravillas que vemos aquí. La primera es la maravilla de la providencia divina, la mano de Dios moviéndose en el escenario humano. Segundo, la maravilla de la gracia divina. Y en tercer lugar, la maravilla del mensaje divino. Primero, la maravilla de la providencia divina.
Dice la palabra en el capítulo 2, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí se pone una orden imperial de empadronamiento, o sea, un censo, algo que sin lugar a dudas debió hacer un contratiempo para José y María. Ellos sabían las profecías, pero no sabían cómo se iba a cumplir. Ahora, esto surgió de una manera inesperada, en un día común. Este hombre da esta orden. Dice la palabra que Augusto César promulga un edicto que todo el mundo tenía que ser empadronado. Todos tenían que ir cada uno a la ciudad, a su ciudad. Entonces eso significaba un viaje de Nazaret a Belén. Un viaje largo, duro, peligroso. Tanto José como María eran descendientes de David, y por esa razón tenían que acudir al territorio de su tribu en Judea para ser registrados. Era un viaje, repito, difícil, de más de 112 kilómetros de territorio montañoso, algo sumamente extenuante para una mujer que estaba a punto de dar a luz. Ahora, es realmente asombroso cómo Dios se mueve en medio del escenario humano, moviendo el corazón de Augusto César a promulgar este edicto, acerca de lo cual él no tenía ninguna idea de que estaba dando cumplimiento a las profecías de la Biblia, al anuncio de Dios de que nacería su hijo en Belén. Esto nos recuerda, hermanos, que Dios puede usar a cualquier persona para llevar adelante sus propósitos. Dice la Biblia que el corazón del rey está en la mano de Jehová, y él lo inclina, lo mueve a lo que él quiere. No importa cuán impía pueda ser una persona y cuán alejada de Dios esté, eso no es un obstáculo, una barrera para que Dios en un momento determinado lo convierta en un instrumento suyo. Así hizo de Ciro y otros en la Biblia, que nada sabían acerca del Dios verdadero, y Dios decidió llevar adelante sus propósitos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Amén. Y los seres humanos no podemos estorbar sus planes. Allí se llevó adelante este empadronamiento. Estaban dando cumplimiento al propósito de Dios. En el caso de José y María, era de enorme importancia que Jesús naciera en Belén, como se le conoce, la ciudad de David. Solo así se iba a cumplir la profecía de Miqueas en el capítulo 5, verso 2. Con toda seguridad, por iniciativa propia, José y María no habrían emprendido ese incómodo viaje a Belén en las circunstancias en las que se encontraban. Sin embargo, el edicto imperial los obligó a ello. Pero en último término, tampoco fue el emperador el causante del viaje. Ya lo dije, Dios se estaba moviendo, controlando soberanamente todo lo que ocurría. Con Dios no hay casualidades, no hay accidentes. El pensar en su soberanía y en su infinito poder
a mí me produce una inmensa paz. ¿Por qué? Porque no soy una víctima. Todo lo que llega a mi vida es porque Dios así lo permitió. Es más, antes que llegue, ya Dios lo ha aprobado y lo permite. Quizás no entienda las razones por las que Él permite que llegue a mí, y probablemente nunca las entienda. Por eso dice la Biblia, por fe andamos, no por vista. Aunque no entienda algo, lo conozco a Él y sé que, como dice la Biblia, todas las cosas las encamina para bien de aquellos que le aman. Ahora, eso no lo va a creer un incrédulo, eso lo creemos los cristianos. Nos deleitamos en esa promesa porque conocemos al Dios que dijo semejante cosa. A menudo la providencia de Dios aparece ante nuestros ojos como un misterio que no entendemos, algo inquietante, tal vez desde nuestra perspectiva humana torturador, pero el gobierno supremo de cuanto acontece siempre está en las manos de Dios. Y escucha esto, Dios nunca pierde el control. Siempre está al mando. Si Dios perdiera el control, no sería Dios. Y es una realidad gloriosa que se manifiesta tanto en la vida individual de los cristianos, como se ve en el caso de José, hijo de Jacob, como en la historia del pueblo de Dios. Dios dirige el curso de todo cuanto acontece. Desde lo alto de su soberanía, mira a sus hijos que probablemente estén atribulados en medio de la tempestad, buscando un rayo de luz, un hueco entre las nubes. Y Dios nos mira y dice, soy yo, no tengas miedo. No te dejaré, ni te desampararé. Él fue el que eligió a María. Él fue el que escogió a José. Ellos tuvieron el privilegio de criar al Hijo de Dios. Esto no era una decisión de ellos, sino de Dios. Cuando Dios está en algo, hermanos, nuestra parte es hacer exactamente lo mismo que hicieron María y José. Obedecer. Ahora, la obediencia muchas veces no es fácil como para ellos. Acuérdense que esto significaba un dilema tanto para María como para José, pero eso no los privó de obedecer. Cuando Dios dice algo, Él espera que obedezcamos, no que discutamos, no que tratemos de cambiar sus planes. Obediencia inmediata. ¿Hay consecuencias? Sí. Pero esas consecuencias las debemos dejar en sus manos. Porque si Él está en el asunto, Él sabe cómo manejar las consecuencias. Todo se resume en lo que dije al principio. Es una cuestión de fe, hermanos. Muchas veces queremos vivir la vida cristiana gobernándonos por nuestros pensamientos puramente. Pero la Biblia dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay momentos en que nuestras emociones nos van a decir lo contrario a lo que dice la Biblia, y es cuando tenemos que decir, ¿qué hago? O me dejo llevar por mis sentimientos, mis emociones, o creo lo que Dios dice, aunque no sienta que las cosas son así. Mire, si Dios dice, yo te voy a acompañar todos los días hasta el fin del mundo, puede que pasemos por momentos en que nos parece que nos dejó, se ausentó, no le importamos, no está al tanto de lo que nos está ocurriendo. Ahora, eso lo dicen nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero no lo que dice Dios. No importa cómo nos sintamos, tenemos que seguir creyendo. Ahora, cuando nosotros persistimos en fe, entonces Dios toca nuestras emociones y cambia nuestra perspectiva.
Estas personas obedecieron. Y allí estaba, en medio de su experiencia, la mano de Dios. Usted como yo hemos leído el libro de Esther, ¿verdad? Y se habrá dado cuenta que allí no aparece por ninguna parte el nombre de Dios. Sin embargo, todo el que ha leído el libro de Esther va a coincidir con esto que voy a decir. Creo que no hay otro libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, en el que uno vea la mano de Dios más clara que en el libro de Esther. Eso es lo que se llama la providencia de Dios. Dios moviéndose para preservar a su pueblo a pesar de los enemigos que querían acabar con él. Hermanos, habrá momentos en que nos parezca que Dios no está. Pero eso es culpa nuestra. El problema está en nosotros, que hemos dejado de verlo. Él no se ausenta. Yo siempre digo, Dios no se ausenta ni deja de hablar. Nos parece que está en silencio, pero eso no significa que esté ausente y que no esté actuando. A Job le pareció durante un gran tiempo en su vida que Dios lo había abandonado. Y de pronto, cuando menos lo esperaba, Dios entra en su experiencia y lo hace haciéndole preguntas que no pudo responder. Al punto que llegó y dijo: pongo mi mano sobre mi boca. No digo nada más. Tú eres el rey, tú eres el soberano. La maravilla de la providencia de Dios siempre la vemos en la historia de la Navidad. Lo que ocurrió allí no fue casualidad. Es Dios obrando. Y ese Dios sigue obrando hoy y seguirá obrando en el futuro. En segundo lugar, la maravilla de la gracia. Verso 8 y verso 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Dije hace unos minutos que el nacimiento de Jesucristo ha sido el evento más extraordinario, el nacimiento más grande que la historia humana ha conocido. Sin embargo, Dios lo llevó a cabo de una manera totalmente, podríamos decir, distinta a como nosotros pensáramos o pensaríamos que debía ocurrir. Fíjense dónde nació su hijo y a quién Dios escogió para darle la noticia de su nacimiento. Unos sencillos pastores de ganado, una clase baja y menospreciada por los líderes políticos y religiosos. Los consideraban como incapaces para cumplir las prescripciones rituales establecidas por los escribas y los fariseos. Lo lógico humanamente habría sido que el nacimiento del que había de ser rey de Israel hubiese sido comunicado por los ángeles en el templo a los sacerdotes en el palacio de Anás, sumo sacerdote y presidente del Sanedrín. Pero no, los pensamientos de Dios no son los nuestros. Dios transmite un mensaje que mantendría a lo largo de toda la vida de Jesús, aquí en la tierra y como un recordatorio en el cielo, la gracia. Dios comenzó obrando de una manera que nosotros no lo haríamos, demostrando que Dios escoge no porque la gente lo merezca, sino porque Él quiere extender este favor. Gracia es un favor inmerecido. Y esa gracia nos recuerda que Dios actúa de manera muchas veces totalmente distinta a como nosotros creemos que Él debe actuar. Es como si Él nos recordara constantemente que Él es Dios y no nosotros.
Muchas veces ya tenemos una caja y queremos que Dios entre en la caja. Ya nuestra agenda está llena de notas. Y lo que hacemos es decirle: Dios, aquí está el plan. Quiero que lo hagas de esta manera. Por eso me indigna tanto cuando yo veo esos payasos que salen en la televisión, en internet, dándole órdenes a Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Como si Dios fuera un camarero, un criado al que el que tiene la obligación de obedecerte. Ese no es el Dios de la Biblia. El que manda es Él, no nosotros. El que elige es Él, no nosotros. El que da la gracia es Él. Y usted y yo lo que hacemos es que la recibimos. Dios tiene pensamientos superiores y a menudo están opuestos a los nuestros. Así es cuando de grandeza se trata, Él humilla al que se ensalza y ensalza al que se humilla. Dice la palabra en Lucas capítulo 14, verso 11, porque cualquiera que se humilla será enaltecido y cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios nos manda a humillarnos y en la humillación nos levanta. Nosotros, como nacimos con una naturaleza depravada y cuando estamos sin Cristo somos hijos del diablo, una persona sin Cristo hace lo que su padre hace. El diablo te eleva para después que dejarte caer. Lo duda, Mateo capítulo 4. Lo subió al pináculo del templo y le dijo: lánzate. Lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Él te levanta para después dejarte caer. Los creyentes de Corinto, a los que Pablo escribió, también recibieron la misma enseñanza. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 26 al 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios a fin de que lo que no escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No hay nada de qué jactarse. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Los pastores fueron aquellos a los que Dios eligió en su gracia para que ellos llevaran la buena nueva. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiso. Esos fueron sus pensamientos. Nosotros, de una manera distinta, lo habíamos hecho. Ahora, créanme, hermanos, bueno, creo que usted me va a creer, porque a usted le ha pasado como me ha pasado a mí. Muchas veces creemos que tenemos el plan perfecto para hacer las cosas. Yo lo he estudiado muchas veces. Ya he visto los pros y los contras. No hay cabos sueltos. No fallará. Y hemos cometido la estupidez más grande que podemos cometer. Que tenemos nuestros planes y no hemos consultado a Dios. Y en cuestiones de segundo el Señor destruye nuestros castillos, nos revienta el globo, nos hace despertar a la realidad. Aquellos pastores escucharon el mensaje que el ángel del Señor les trajo. No vino solo. Dice la Biblia que la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Esta es la misma gloria que se le apareció a Pablo en el camino de Damasco al mediodía.
Dice la palabra que un resplandor de luz del cielo. Ahora, de noche usted ve un resplandor y indudablemente ve el contraste. Pero a mediodía, donde se supone que el sol está en su cenit, que no hay una luz más fuerte, bueno, fíjense si era poderoso, que dejó a Pablo ciego. Parte de esa gloria. Porque si hubiese visto la gloria completa, habría caído muerto. Esa gloria que vio Moisés y dejó su rostro resplandeciendo. Tenía que ponerse un velo. Dice que el ángel del Señor llegó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y la reacción, tuvieron temor. ¿Por qué? Porque no hay otra reacción que el hombre pueda tener ante el Dios Santo. Busque a aquellas personas que tuvieron encuentros con el Dios vivo y vieron parte de su gloria. ¿Cómo reaccionaron? Todos caían allí. Hoy en día usted oye cada ridícula historia de tipejos que dicen que vieron a Jesús que se les apareció y que conversaron y que vieron la luz de Dios. Puras mentiras. Eso no encaja en la Biblia. No. El mismo Pedro, cuando vio al Señor, el milagro que hizo, se le apareció y le dijo: Señor, se tiró, aléjate de mí que soy pecador, para el agua. Porque vio el poder del Dios vivo. La gracia está presente, eligiendo al que no lo merece. Ahora, miren también, y es la tercera, la maravilla del mensaje divino. Dice el verso del 10 al 12. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Quiero que por unos minutos meditemos en este mensaje. Es un mensaje que llega para desvanecer el temor. La gente hoy necesita desesperadamente tratar con sus miedos. Es humano sentir miedo, pero es fuera de lo normal que los miedos te controlen. Y así hay personas que tienen miedo de salir a la calle porque van a coger una enfermedad, que tienen miedo de subir porque se van a caer, que tienen miedo de quedarse solos y envejecer solos, que tienen miedo de morirse solos, o que tienen miedo de envejecer, o que tienen muchos miedos. Piense en cualquier cosa y usted podrá ver una fuente potencial de temor. Y lo primero que Dios dice es: no teman. No hay por qué temer. El miedo puede llegar, pero no tiene por qué quedarse. Te puede tocar la puerta, pero tú no estás obligado a mandarlo a entrar. Cuando el temor te toque a la puerta, manda a la fe a que lo reciba. No solo la fe, sino en quién hemos puesto nuestra fe. Lo primero que sintieron Adán y Eva cuando pecaron fue miedo. Tuve miedo y me escondí. Lo que ellos dijeron, seguimos diciendo los hombres. Ante el Dios Santo tenemos temor cuando pecamos y nos escondemos. Pero tan ridículo fue para ellos tratar de esconderse como lo es para nosotros. No tiene sentido huir de Dios. No hay lugar donde Dios no te pueda encontrar y donde Él no te vea. Por eso hay que recordar su mensaje. Lo que hace temer es el pecado, nuestra condición. Pero Dios dice: no temas. Segundo, es un mensaje que anuncia salvación. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David
un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es lo que el mundo necesita. Desesperadamente necesita un Salvador. Ahora la gente, ¿por qué no ve a Jesús como un Salvador? ¿Saben por qué? Porque el hombre no se considera perdido. Una persona sin Cristo necesita entender que está perdido. Y los instrumentos que Dios va a usar para llevarles a ese punto somos nosotros. Eso es parte de la predicación del Evangelio. Con amor, pero hay que decir la verdad. Amor y verdad. La verdad, sin el suavizante del amor, se hace dura. El amor se ablanda si no se fortalece con la verdad. Amor y verdad. Pero hay que decir la verdad. En algunos lugares solo se les da amor a la gente. Amor. De tal manera amó Dios al mundo. Está bien, Juan 3:16. Pero también hay que decir lo que dice Romano: no hay justo ni aún uno. Porque a una gente que no ha entendido que no es justo y que es un pecador, no le importa el amor de Dios. Cuando la Biblia dice que tenemos que predicar el Evangelio, eso significa que nosotros tenemos que llevar la verdad de la pecaminosidad humana. Un Salvador solo lo buscará aquel que entienda por la luz de Dios que está perdido. Y dice la Biblia, un Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra Cristo es el equivalente griego de Mesías, pero no es Cristo solo, es Cristo el Señor. La palabra griega puede utilizarse para significar maestro y amo, pero también es la palabra que se utiliza para traducir el nombre del pacto de Dios. Y aquí, y casi siempre en el Nuevo Testamento, se emplea en el sentido del título de la deidad. Es Dios quien nos salva, porque solo Él puede salvarnos. Y dice que es un mensaje acreditado por Dios. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Le está diciendo, esto es una noticia real, no es una fantasía, expresa una realidad. Ustedes van a ver al recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En nuestros días, la gente tiene la mente llena de tantos sueños, de tantas fantasías. Sin embargo, lo increíble es que no quieren de ninguna manera aceptar la realidad del Dios vivo. Y pese a todos los ataques que la fe cristiana ha sufrido a lo largo de 2 milenios, los hechos han demostrado que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Está basado en una realidad. Ahora miren, hermanos, la reacción ante las maravillas. Bueno, dice la palabra en el verso 18 que todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Ahora, nosotros leemos esto y nos maravillamos, pero no nos podemos quedar maravillados. Dice el verso 20: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Dios espera de nosotros exactamente lo mismo. Dice la Biblia que nuestra meta aquí en la tierra es glorificar a Dios. No es ser feliz. No, Dios no nos salvó para ser feliz. Es cierto que cuando somos salvos, somos felices, pero ese no es el objetivo nuestro aquí en la tierra. Nuestro objetivo es glorificar el nombre de Dios. Que cuando la gente nos mire, diga cuán grande es Dios, cuán bueno es Dios, cuán poderoso es Dios, porque cambió a fulanito a menganita. No que cuando nos miren digan, este no debería nunca entrar en la iglesia. Dice la palabra, glorificando y alabando a Dios. ¿Saben lo que es alabar? Decir cuán bueno es Él.
Bueno, venimos aquí cantando, pero no es algo que está confinado a las 4 paredes del templo. Salimos y seguimos alabando a Dios. ¿Qué tiempo ocupa Dios? ¿Qué espacio ocupa Dios en nuestras conversaciones? Ahora, escuche esto. Usted no hará esto si a usted no le sucede lo mismo que los pastores. ¿Oyeron? Y vieron. Hay quien no tiene oídos para oír, ni ojos para ver. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos para los cuales el mensaje de Dios es indiferente. Yo estoy predicando la Navidad, están dormidos. Abren la Biblia para leerla y se duermen, si es que la abren. La voz de Dios los hace bostezar. Es un problema físico o una manifestación física con implicaciones seriamente espirituales. Usted le va a prestar atención a lo que le interesa. Usted no puede decir que ama a una persona y no le escucha. Hermano, si Dios te ha hablado y lo has visto, tu reacción como la mía debe ser glorificar y alabarle en esta Navidad y siempre. Que el Señor nos bendiga.